Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, te damos por permitir que estemos aquí en esta tarde para aprender más, Señor, del plan de salvación que tú has plasmado en tu palabra. Queremos, Señor, que seamos todos bendecidos mediante este seminario y que sea de bendición y gloria para tu nombre, Señor, y para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Queramos, Señor, que tú acompañes a los que no han llegado todavía, Señor, y los que no pudieron venir hoy, Señor, que puedan poder ver el tema, aunque sea por las redes sociales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a repetir esto. Voy a hacer rápido, no voy a hacer preguntas para que el tiempo me alcance. Estuvimos hablando que la historia de Maná es una historia que reflejaba la muerte de Cristo. Hablamos de que Cristo aquí dijo, el Señor dijo que luego les dijo Moisés, ninguno de ellos, nada de ellos para mañana, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusano y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. Cuando el maná Dios lo dio, el pueblo estaba desobedeciendo y guardaba del maná para el día siguiente. A no ser sábado, el maná criaba gusano y apestaba. Entonces vemos en esto dice 23-24, él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Recuerden que yo le pregunté a ustedes que si el pan cogía gusano, y dijeron que no, que lo que cogía era moho. O sea que se habló de eso. Entonces, estuvimos diciendo que el maná era una representación de Cristo. Dice en Juan 6, 48 y 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Y este es el pan que descendió del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el maná representaba la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. En Hechos 2, 25 y 27, entonces, el apóstol Pedro, cuando está hablando a la nación allá en el Pentecostés, él dice que David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si Jesús no moría el viernes, moría, como predican muchas personas, que murió miércoles, porque ellos dicen que los 3 días son 72 horas. Pero una parte del viernes es considerada como una hora, como un día. Yo no sé si ustedes han ido a un resort o a un hotel y le dicen, son 3 días y 2 noches. Son 3 días y 2 noches porque usted no dura 5 días ahí. Usted lo que dura son los 3 días. Pero ellos dicen 3 días porque usted hace el check-in a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde de ese día. Ya ese día le cuenta como un día. Y cuando usted sale al otro día, tiene que hacer el check-out también a la 1. No dura el día entero. Entonces, así mismo es así. Ahora nos quedamos aquí. La fiesta de los panes sin levadura. Nosotros vimos que la fiesta de la Pascua se celebra aquí en el altar del sacrificio. Apréndanse los nombres. Altar de sacrificio, que representa la muerte del Cordero, que es Cristo, en la cruz. Luego que se celebra la Pascua, ese era el día 14 de Nisan, el 14 del primer mes del calendario judío. Ahora, los panes sin levadura, esta fiesta duraba 7 días, pero aquí nos dice en Levítico 6:7, a los 15 días, el 14 era la Pascua, el día 15 era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué representaba los panes sin levadura? La sepultura de Cristo. Representaba la sepultura de Cristo. Dice, este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor a Jehová.
7 días comeréis pan y sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora San Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fueran quitados de allí. ¿Por qué Juan dice que este sábado, que iba a ser la fiesta de los panes sin levadura, dice que era un sábado de gran solemnidad? Porque ahí se iban a juntar el sábado de la fiesta solemne de los panes sin levadura y el cuarto mandamiento, que también era sábado. Entonces eran 2 sábados unidos y ellos le llamaban un sábado de gran solemnidad. Entonces en Juan 19:42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua, que era viernes de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces la fiesta de los panes sin levadura representa la sepultura de Jesús, y vimos que tenía que ser sepultado el sábado porque era el día en que no iba a ser corrompida su carne. Ahora vamos a ver la fiesta que le seguía a la fiesta de los panes sin levadura, era la fiesta de las primicias. En Levítico 23, 9 y 11, vamos a ver que son días consecutivos. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel. Miren, aquí se van a celebrar, esta es, ¿cómo se llama esto? El lavacro. Fuente. La fuente de bronce, lavacro. Aquí en esta fuente, entonces, la sepultura y la resurrección. Por eso, cuando nosotros bautizamos, habíamos explicado que somos sepultados y resucitamos a nueva vida, ¿sí o no? Sí. O sea, que es una representación de la sepultura de Cristo y la resurrección. Ok, entonces morimos, somos sepultados y resucitamos. Entonces, la primicia está representada también en el lavacro. Dice aquí, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Muy importante. Lo que está subrayado, que ustedes lo ven en colores, es muy importante que ustedes le pongan atención. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente al sábado la mecerá. Dice al día siguiente al sábado. Este sábado que menciona aquí no es el cuarto mandamiento. Es el sábado anterior de ¿qué? De los panes sin levadura. Siguiente a los panes sin levadura, entonces se iban a hacer la fiesta de las primicias. O sea que era el 16. Es importante que ustedes sepan que aquí no está hablando del cuarto mandamiento. Porque yo escuché a un pastor diciendo, no de nuestra iglesia, diciendo que el Pentecostés siempre caía domingo, siempre caía el primer día de la semana. Y eso es ilógico, porque él dice, según Levítico 23, y menciona esos versículos del 9 al 11. ¿Por qué es ilógico? Porque si eso es el 16, no todos los 16 del primer mes caen el mismo día. Los días van variando. Si yo cumplo año un lunes, el año que sigue cumplo martes, y después miércoles, después jueves, así, y los días van avanzando según la semana. Entonces él dijo que como 15 es siguiente al sábado, entonces él dijo que siempre, esto era una profecía de que el día iba a ser el domingo, no el sábado, para la reunión de los cristianos. Pero ya vemos que este sábado es un sábado de los panes sin levadura. Ahora, vamos a ver dónde se cumple la primicia en Cristo, porque todos son reflejos, son símbolos de Cristo. En Mateo 27, de 51 a 53, nosotros encontramos algo que pasó cuando Cristo murió. Y nos lo dice aquí. Y entonces el apóstol Pablo nos va a explicar qué fue eso que pasó allá. Mateo 27, de 51 a 53 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos. Eso fue cuando Cristo muere. Se rasga el templo, ¿verdad? De arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero dice cuándo, dice aquí. Y después que él resucitó,
salieron. O sea, los sepulcros se abrieron y él dice que se levantaron, pero después que Jesús resucitó. Salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando dice que aparecieron a muchos, quiere decir que fue que resucitaron y pudieron ver las personas como testimonio. Ahora, en 1 Corintios 15, del 20 al 23, el apóstol Pablo nos da una referencia a nosotros de que se cumplió aquí. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho, de los que murieron anteriormente, ¿verdad? Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo, primero que resucitó, las primicias, quiere decir que esos santos que cuando resucitó Jesús ellos resucitaron, esas son las primicias. Lo que los muertos resucitaron cuando Cristo resucitó son las primicias. Entonces, después de la primicia, dice luego los que son de Cristo en su venida. Lo que quiere decir que la próxima resurrección es cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Estamos claros ahí? Ahora, miren que en Levítico 23, del 9 al 11, dice que traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Y qué es la siega? Miren, Mateo 13:39, Jesús hizo, en Mateo 13, Jesús hizo la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces, al finalizar, cuando él está dando su interpretación, él dice, el enemigo que la sembró a la cizaña es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, Cristo, las primicias, recuerden que ahora ahí Levítico dice que había que llevar los primeros frutos de vuestra siega. Lo que quiere decir que la resurrección de esos que murieron, ¿verdad? Antes que de Jesús, que resucitaron cuando Él resucitó, son los frutos de la primera siega. Porque la siega grande, eso es un ejemplo de lo que va a pasar en la siega, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, aquí, cuando en las primicias nos está dando Dios una profecía de lo que iba a pasar, un ejemplo pequeño. Todo eso que resucitaron cuando Cristo resucitó, entonces es un ejemplo de la gran cosecha, de la gran siega. Entonces dice que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Recuerden entonces que Jesús, cuando asciende al cielo, tiene que subir ¿con quién? Con los que resucitaron con él. Entonces ya estamos claros. La primicia y los panes de levadura en el lavacro. Ahora, si Jesús cumple con el sacrificio, panes de levadura y la primicia, ¿a dónde debe ir Jesús entonces? Tiene que ahora, si cumplió con esta parte en la tierra, tiene que ahora que venir al lugar santo. Recuerden que él no puede de aquí brincar aquí y volar esto aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos entonces ahora. Aquí era que la segunda parte. El santuario y su símbolo. Y yo voy a empezar este tema. Vamos a ver el nuevo pacto, porque aquí era el antiguo pacto. Y cuando Cristo muere, elimina todos esos ritos de sacrificar cordero, de que el sacerdote tenía que ser. Ya no más sacerdote aquí. Ahora Cristo va a ser el sacerdote para ministrar en el santuario celestial. Ahora vamos a estar en el nuevo pacto. Ahora el santuario sigue existiendo. Vamos a verlo bíblicamente. Hebreo 8, del 1 al 4 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Junior, ¿me puedes mover el santuario, por favor? Las posiciones del lugar santo es así. Entonces aquí hay una puerta y ahora Cristo cuando asciende al cielo es sacerdote. Ya no es cordero, ahora Cristo es sacerdote. Dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Entonces si Jesús así dice aquí, él es ministro del santuario. Si es ministro del santuario, Jesús ahora viene a ministrar en esta área de aquí que es el lugar santo. Pero dice aquí que él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora usted debe saber cuál de esos tres muebles representa el trono. Porque Jesús ahora ascendió al trono
a la diestra del Padre, ¿para qué? Para ministrar en el santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Ahora, en Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces dice aquí el libro de Hebreo que tenía que ofrecer algo. Y Jesús ofreció su sangre del nuevo pacto, que por mucho derramada para perdón de los pecados. Hebreos 8:5 dice, estos sirven, hablando de los sacerdotes terrenales, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando he mirado de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces ya vemos que Cristo es ministro del santuario y del verdadero. Ahora, Hebreos 9:1 al 5 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Está sombreado en una letra de color. Lo que quiere decir que si aún el primer pacto tenía un santuario, quiere decir que el nuevo pacto tiene un santuario también. Por eso dice ahí, aún el primer pacto, quiere decir que el segundo tiene un santuario. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes, de la proposición, y había un incensario de oro, y el arca del pacto, que está aquí, el arca del pacto, iba aquí al final, y el arca del pacto, y dice que en el arca del pacto, una cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná. También dice la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué más tenía? Y tenía también las tablas del pacto. Bien, entonces, en el santuario celestial, él está diciendo que el terrenal tenía todo eso. Y el terrenal era una sombra del celestial. Sobre la urna estaban los querubines, que son esos dos de gloria, que cubrían el propiciatorio. De esta cosa no se puede ahora hablar en detalle, dice el apóstol, porque el tema del santuario no es algo correcto. En Hebreos 10:19-21 dice, así pues, hermanos, la muerte de Jesús nos ha dejado vía libre hacia el santuario, abriéndonos un camino nuevo y viviente a través del velo, es decir, de su propia humanidad. Jesús es además el gran sacerdote puesto al frente de ¿quién? Del pueblo de Dios. Entonces, Jesús es sacerdote del pueblo de Dios. Por eso, el pueblo de Dios tiene un santuario. Ahora, los pueblos paganos no tienen un santuario. Ahora, Lucas 1:8 al 10, aconteció que ejerciendo Zacarías, esto es para que ustedes vean un ejemplo de lo que hacía el sacerdote en la tierra. El sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Lo que quiere decir que ahora nosotros tenemos un sacerdote que está ministrando aquí y nosotros estamos fuera, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber qué está haciendo el sacerdote en el santuario, porque el pueblo sabía que el sacerdote estaba en el incensario haciendo su intercesión de oración, y el pueblo estaba orando porque aquí que se hace la oración y Dios y Jesús la presenta ante el Padre por medio de sus méritos. Bien, entonces cuando Jesús está aquí, nosotros debemos saber dónde está Cristo. Si Jesús está aquí, debemos saber dónde está Cristo. Y si Jesús está aquí, debemos saber dónde está Cristo. Entonces hay tres muebles en el santuario que usted debe saber dónde está Cristo cuando se está moviendo. Por eso el título del tema se llama Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces nosotros, como Jesús es nuestro sumo sacerdote, debemos saber por dónde va.
Muy importante. Ahora, ¿dónde se encuentra el trono de Dios? Porque Jesús fue a la diestra del Padre. Isaías 14:13 dice, tú, vamos a ver dónde estaba el trono de Dios. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿En qué extremo? En el extremo del norte. Ahora, Éxodo 40:22 dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Entonces la mesa estaba al lado norte. Jesús fue al Padre y se sentó en el trono. Éxodo 26:35, fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella el candelabro al lado sur del tabernáculo del candelabro. Así quedará la mesa hacia el lado norte. Levítico 24:5, 6 y 8 dice, tomarás, ahora vamos a ver lo que contenía la mesa. Dice, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Aquí hay 6 y 6, porque aquí lo va a decir. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, son 2 columnas, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Ahora, miren lo que dice, importante, subrayado en rojo. Cada sábado lo dispondrá sin falta delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, con pacto perpetuo. Quiere decir que si la mesa está al lado norte y Jesús está a la derecha del Padre, ¿verdad? ¿A dónde fue? No fue aquí, ni fue aquí. Fue a la mesa de los panes que está al norte. ¿Cierto? ¿Vamos claro? Ok. Es importante que ustedes sepan esto porque yo no empecé en Apocalipsis 1 ni 2. Jesús está en la mesa de los panes. Cuando Él llega, Él está ahí, donde el Padre. Frente a Él en la mesa de los panes. Ya ustedes saben que Jesús, el trono, aquí cuando Jesús sube al santuario, representa la mesa de los panes. Ahora ustedes van a entender la libro de Apocalipsis cuando ustedes lleguen allá. Levítico 23, 15 y 16 dice, vamos a ver Pentecostés. Es la fiesta que falta después de la primicia. Contaré 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado. Recuerda que ese sábado no es el cuarto mandamiento, sino el sábado de los panes sin levadura. Desde el día en que ofreciste la gavilla, que fue el primer día de la semana, de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaré 50 días. Eso es lo que significa Pentecostés. 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vamos a ver más adelante. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que duraba 7 días, en esa fiesta se incluía la Pascua, en esa semana, se incluía la Pascua, que era viernes, los panes sin levadura el sábado, y la primicia, que era el primer día de la semana. En las fiestas solemnes de la semana, que es el Pentecostés, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con la mano vacía. Ahora, miren que yo puse aquí Apocalipsis 4, 1, 2 y 5. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis 2, nosotros vemos que Juan empieza a hablar de Jesucristo frente a los candelabros. ¿Verdad? Pero nosotros hemos visto entonces que cuando la Biblia habla, dice que Jesús fue al trono de Dios. Y ahora nosotros vamos a ver en Apocalipsis algo muy importante. Apocalipsis 4, 1, 5. Y después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. ¿Recuerdan cuántas puertas tenía el santuario? 3 puertas. Jesús pasó la primera, entró al atrio. Y entonces la segunda puerta es la que entra al lugar santo. Y la tercera debe entrar entonces al lugar santísimo. ¿Verdad? Al lugar santísimo. Entonces, Juan ve aquí una puerta abierta. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cuántos habían sentado en el trono? Uno. Entonces, si Jesús se sentó en el trono cuando ascendió, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En Apocalipsis 4. Aquí hay uno sentado en el trono y Jesús no está ahí. Y cuando usted va a Apocalipsis 3,
Y en el versículo 21, no lo voy a leer, Jesús dice que Él se ha sentado en su trono y el vencedor va a hacer que se siente en su trono como Él se ha sentado en el trono de su Padre. Apocalipsis 3. Pero aquí el Padre está solo. Jesús no está ahí, quiere decir que Jesús no está en el cielo. Jesús no está en el cielo en ese momento, Apocalipsis 4. Por eso yo estoy empezando en Apocalipsis 4, porque Jesús no está ahí. Entonces estamos estudiando el Pentecostés. Ahora yo voy a leer, miren, para que salga en la cámara. Esto es una Biblia, escúchame, no sé qué página estaba. Esta Biblia es Nueva Biblia de Estudio Scofield. Voy a leer lo que dice ahí en la interpretación de ese versículo que vimos atrás, que dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta es una interpretación de lo que creen en el rapto secreto. Dice aquí, comenzando con el capítulo 4.1, dice, Juan ve todo desde el cielo. Él lo ve desde el cielo porque dice, ven acá, y eso es un espíritu. Como la palabra iglesia no aparece nuevamente en Apocalipsis hasta el capítulo 22-16, el arrebatamiento de Juan desde la tierra al cielo se ha considerado como una representación simbólica del arrebatamiento de la iglesia que ocurre antes de los eventos de la tribulación descritos en los capítulos 6 hasta el 19. Lo que quiere decir que ellos no dan cita bíblica, no dicen nada de lo que está pasando ahí, pero hoy ustedes van a ver qué está pasando aquí, porque Jesús no está ahí. No es que Jesús va a hacer rapto secreto, pero la interpretación que ellos están haciendo del rapto secreto es que ahí venga acá Juan, el rapto secreto, y ya de Apocalipsis 4 hasta el 19 ustedes no tienen que estudiarlo. Ellos no tienen que estudiarlo porque la iglesia no está ahí. Todo eso no es para la iglesia. Nosotros no debería. La iglesia bendita no existiera si fuera así. Porque la iglesia bendita surge en el capítulo 10. Entonces, Hechos 1.26. ¿Cuántas tortas habían en la mesa? 12. ¿Qué representa el 12? El pueblo de Dios. Las 12 tribus. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, los 12 apóstoles. Ok, entonces dice Hechos 1.26. Entonces echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías y fue montado con llanto con los 11. Mientras la iglesia no hubiese dado completo el número 12, el Espíritu Santo no iba a descender. Porque había 11, no estaba completo el número y son 12. Entonces, por eso ellos oran y eligen a Matías y es el apóstol número 12. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un trueno como de un viento recio que soplaba. No lo voy a leer todo para que vayamos avanzando más rápido. Entonces ellos saben el Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:33-35 dice, así que saltado por la diestra, ahora ellos van a decir todo, ven aquí. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Están citando las Escrituras. Y Hechos 2:41-42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, el pan representa la palabra de Dios. Cuando Jesús llega a la mesa del pan, lo que los discípulos van a hacer es hablar de la palabra de Dios y van a empezar a citar la palabra de Dios. Ahora, ya sabemos que el Pentecostés es una fiesta del santuario. Ahora, una cosa que deben tener pendiente, que la iglesia verdadera dice aquí, Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Lo que quiere decir que la iglesia verdadera debe estar fundada en la palabra de Dios. Efesios 2:19-22 dice, para ir cortando los versículos, edificado sobre el fundamento de quién? De los apóstoles, 12, y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que quiere decir que la iglesia debe estar fundamentada en los dos testamentos. Los apóstoles que escriben en el Nuevo y los profetas que escribieron todo el Antiguo Testamento. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El que se esté durmiendo que se pare.
Y en 1 Corintios 14 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que cuando se levanta un profeta debe estar acorde con lo que dicen que los profetas que hablaron allá. Ahora no puede levantar un profeta y empezar a decir, no, ya eso no va. Porque debe hablar sujeto a los profetas, lo que hablaron los profetas, no pueden contradecirlo. Usted dijo que nosotros leímos, cuando le dicen a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que pasarán después de estas. Entonces, los del rapto secreto entienden que después de estas son los que hablan después de las iglesias. Entonces, como ellos interpretan que es lo que pasó después de las iglesias, que Juan le va a mostrar eso, entonces ya es el rapto secreto, la iglesia no va a estar aquí, y ahora lo que van los sellos no nos tocan a nosotros. Ahora, miren lo que pasa. ¿Qué es lo que se refiere cuando dice lo que sucederá después de esta? Bueno, hay una escena en el cielo. Hay una escena, miren. Alrededor del trono habían 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono, ¿qué había? Ardían 7 lámparas de fuego. Entonces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Entonces el trono, estamos viendo que el trono es la mesa de los panes, ¿verdad? Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Aquí lo que se presenta es una adoración en el cielo. Y a Juan le están diciendo, después de esta adoración que tú estás viendo, es que van a suceder estas cosas. Lo que va a suceder, tú vas a ver primero esto y después van a suceder las otras cosas. Eso es Apocalipsis 4 del 4 al 11. Nosotros vimos que había uno sentado en el trono, no dos. Y entonces, en el capítulo 5, usted ahora va a ver a Jesús. En el capítulo 5, ahora sí aparece Jesús. En el capítulo 5. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿quién? Un cordero como inmolado. ¿Eso qué quiere decir que orar como inmolado? Quiere decir que Jesús acaba de venir de la tierra, ¿verdad? Inmolado fue porque fue sacrificado allá. Está inmolado. Ustedes ven, cuando ustedes siguen la secuencia del santuario, cómo ustedes van llegando a donde está Jesús. No fue que la iglesia se fue. Ahora, ¿por qué razón la iglesia no es mencionada después del capítulo 4? Miren, cuando usted empieza a leer Apocalipsis, en el capítulo 2, dice que los 7 candelabros representan las 7 iglesias. ¿Esto representa la iglesia? No. Esto es el pan. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. Entonces, si aquí representa la palabra de Dios, Juan no va a decir la iglesia, porque esto es la palabra de Dios. Por eso no aparece la iglesia ahí, porque ahora es la palabra de Dios. Y en Pentecostés, ¿qué hacen? Empiezan a hablar la palabra de Dios. Dice, y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En Pentecostés ellos sintieron un viento recio y que recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en Apocalipsis 5? Fue enviado a la tierra ¿quién? El Espíritu Santo, ahí lo dice. Entonces Apocalipsis 5 es que empieza el Pentecostés, no es algo secreto. ¿Vamos entendiendo? Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, el Padre está aquí, Jesús acaba de llegar y toma el libro para desatar su sello. Los 7 sellos. Entonces, los 7 sellos no son en la tribulación. En los 7 años de tribulación. Ahora, ¿qué es lo que se contenía en el libro? Bueno, vamos a ver. Ahora, ustedes vieron que yo les puse a ustedes algo que decía que tenía que hacer el sacerdote cada sábado en la mesa de los panes. Tenía que cambiar el pan. Cada sábado tenía que cambiar el pan. Y si el pan representa la palabra de Dios, quiere decir que cada vez que Jesús se para aquí, tiene que cambiar el pan. ¿Cada qué día? Cada sábado, no cada domingo. Cada sábado el sacerdote tiene que cambiar el pan. Ahora, le voy a explicar algo. Si ustedes quieren estudiar las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, les recomiendo, que usted lo puede entender. Usted estudia la primera iglesia, el primer sello y la primera trompeta. La segunda iglesia, el segundo sello y la segunda trompeta. Y todos van a tener una relación porque todos son visiones de la misma época. Entonces Juan lo que hace es
que me va a hablar a mí de todo el tiempo que Jesús estuvo en la mesa. 7 visiones. 7 visiones de cuando estuvo ahí y 7 visiones de cuando estuvo aquí. Por eso están separadas. Juan no dice, bueno, estuvo aquí, después pasó para acá. No, él hace las 7 visiones aquí, 7 aquí y 7 aquí. Ok, vamos entendiendo. Es bueno que entiendan eso. Ahora, si cada sábado Jesucristo tiene que cambiar el pan, ¿qué tenían que hacer los apóstoles cada sábado? Bueno, mira aquí. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles rogaron que el siguiente sábado les hablara de qué, de estas cosas. ¿Y qué tenían que hablar ellos el siguiente sábado? De la palabra de Dios. Eso está aquí en la mesa. Hechos 13:44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír ¿qué? La palabra de Dios, que son los panes. Hechos 15:21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene a cada quien, en cada ciudad, quien le predica en la sinagoga, donde es que leído ¿qué se leía? La palabra de Dios. ¿Cada qué tiempo? Cada sábado. Entonces ellos están cumpliendo con lo mismo que hace el sacerdote, cambiar la palabra, poner el pan cada sábado. Entonces los discípulos, la iglesia primitiva, cumplían y está siguiendo al Mesías. ¿O no? Cada sábado Cristo tenía que venir aquí. Y ellos tenían que llevar la palabra también. Hechos 17:2-3. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados, no fue el sábado del domingo, no, por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de qué, de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera allá en el altar de sacrificio y resucitara, ¿a dónde? En el lavacro de los muertos. Y decía Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. O sea que ellos, cuando están anunciando, vienen desde allá. Vienen desde allá. Desde el acto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los sellos? Ahora, lo que pasa con la palabra de Dios en el periodo de iglesia. Cuando Jesús está aquí en la mesa de los panes, lo que Juan nos va a decir, lo que está pasando con la palabra de Dios en la iglesia. Bien, me dice el tiempo, pero podemos cortar como tú quieras. Apocalipsis 5:5-6 dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero muy morado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso lo vimos en el Pentecostés. Ahora, entonces vi que el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Yo le voy a decir algo. Los que creen en el rapto dicen que ese caballo blanco es el anticristo. Pero como ustedes buscan en la Biblia, no hay ningún anticristo montado en un caballo blanco. Nosotros debemos usar la Biblia. Entonces, usted va a Apocalipsis, era Apocalipsis 19. Yo puse Apocalipsis 11:13. Dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Entonces, quien está montando el caballo en el primer sello es Jesús. Y la iglesia primitiva salió venciendo para vencer, ¿sí o no? Se bautizaron 3.000 en el primer discurso de Pedro, y después 5.000 salió venciendo para vencer. Ahí hay unos símbolos aquí, que la flecha de salvación de Jehová en 2 Reyes 13:17, porque el que montaba el caballo blanco tenía un arco, ¿verdad? Pero no vamos a usar muchos símbolos porque esto va rápido. Apocalipsis 6:4, salió otro caballo de color rojizo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Ahora, miren a ver, 1 Samuel 1:6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Acuérdense que la iglesia primitiva era perseguida, ¿verdad que sí? Y a muchos mataron. Miren lo que dice Hechos 12:1-3.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlo. Mató a quien a espada, mire que el caballo color rojizo, que es color sangre, mató a espada a Jacobo. Y dice que tenía una espada muy grande. Roma era un poder grande, ¿o no? Dice, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces nosotros vemos que ese sello representa, el segundo sello representa la persecución que había con los cristianos. Miren ahora cuando abre el tercer sello. Oía el tercer ser viviente que decía, ven, miré y un caballo negro. Ahora es de otra época. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oigan lo que dice. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Todos los sellos tienen algo que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está en la mesa de los panes. Entonces, ¿qué se hacía con el trigo? Se hacía pan. Y con la cebada también se hacía pan. Miren lo que dice aquí. Ahora, el caballo negro, ¿por qué? A la ley al testimonio, Isaías 8:20. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios en ese sello había sido ocultada. Entonces, si la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105, dice que lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera a mi camino, si tú escondes la palabra de Dios, lo que va a haber oscuridad. Por eso el caballo es negro. Ahora en San Juan 6:9 dice, aquí hay muchachos que tienen 5 panes de cebada, que el pan se hacía con la cebada, y 2 pescados. Miren en Salmo 78:24. E hizo llover sobre ellos maná para que comieran y les dio ¿qué? Trigo de los cielos. Entonces, la materia prima de hacer el pan estaba escaseada en ese tiempo de ese sello, en el tercer sello. En las iglesias vamos a ver qué iglesia representa esa. En Mateo 20, de 1 al 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, un denario al día es el salario. O sea, un denario es el salario de un día entero. O sea, que la gente, para comerse un pan, tenía que trabajar un día entero. Estaba bien en casa, y usted trabaja un día, y si usted va haciendo horas, usted va a comprar un pan. Siendo una leochín, pero... Ahora, mira, porque ahí sí, 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Cada vez que dicen a Juan, ven, es para el cielo que va. Y entonces lo mira hacia abajo. Miré y un caballo amarillo. Oh, el amarillo es el color de la muerte. Es cuando una gente se muere, que se le cambia el color de la piel. No importa que sea moreno, como sea, la piel le cambia. El que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el ave lo seguía. ¿Usted sabe qué periodo es ese? El periodo de la persecución de la iglesia. ¿Pero cuándo? En el tiempo medieval. Cuando mataban en el tiempo del pueblo pequeño, ¿verdad? La Santa Inquisición. Dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Usó el poder, no era Roma ahí. El poder político. Los reyes de Europa ya. Con hambre de la palabra, con mortandad y con las fieras de la tierra. Las fieras, acuérdense que las bestias representan reinos, ¿verdad? Entonces ellos se unían no solamente en Europa, también en México y en otras de estas áreas de la conquista. Romanos 13:4 dice, porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, tienen por qué no en vano llevan la espada. El apóstol Pablo está hablando aquí de que el gobierno romano tenía la espada, lo que representa aquí, que ese poder estaba usando el poder civil para eso. Y en San Juan 6:35 Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero tenían hambre ahí, ellos. ¿Por qué? Porque no le estaban dejando ir a Cristo. En Amós 8:11, ciertamente viene el día, dice el Señor, en lo cual enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, de agua, sino de qué? De oír la palabra de Dios. Y Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Por eso porque le mencioné ese poquito ahí. Bueno, esta es la última ya, porque vi, excelente. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, aquí tenemos el quinto sello. Dice,
Vi debajo del altar las almas de los que habían muerto. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Ustedes ven que todos los sellos tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿dónde está? En la mesa, los panes. Entonces, cuando usted va a los sellos, usted tiene que ver qué está pasando con la palabra de Dios durante todo el periodo de la iglesia. Por eso no se menciona la iglesia, porque ahora lo que va a hablar Apocalipsis en los sellos es sobre la palabra de Dios, que es lo que está pasando con ella. Dice que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, va a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Esos son los que habían matado el poder papal. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Lo que quiere decir que esa persecución que pasó allá va a volver otra vez. Va a volver, lo está diciendo ahí. Y entonces, si ese es el quinto sello, que me está hablando a mí de algo que pasó, no puede ser que esté ese sello allá en 7 años ya final. Apocalipsis 22:12, vengo pronto y mi galardón conmigo. Porque yo puse aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, porque aquí hay gente que dice que esas almas que están debajo del altar representan a las almas de los muertos que estuvieron allá. Pero el altar del sacrificio estaba aquí en la tierra. Aquí en el cielo no hay altar de sacrificio. Y si ellos fueron muertos, no fueron muertos en un altar de esto. El único altar que se llama aquí es altar del incienso. Tenemos aquí candelabro, mesa de pan y altar de incienso. Y esto es altar del pacto. Entonces el altar que se está refiriendo ellos ahí es el altar de sacrificio, porque murieron por causa de la palabra de Dios. Entonces Cristo dice que va a dar su galardón cuando Él venga, no cuando usted muere. Y en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Debemos estar claros que las almas que están debajo del altar no es que están hablando. Es que Dios sabe lo que pasó allá, como pasó con Abel, que le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí, pero Abel estaba muerto. Y la sangre no habla. También Daniel 12:13 dice: en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, cuando murió, no estaba allá en el cielo. Así que esas almas que están debajo del altar no se refieren a almas que cuando murieron no fueron para allá. Ahora, en 2 Timoteo 4:6-8, ahí vuelvo otra vez para explicar bien eso. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. ¿Ven? Que el apóstol Pablo habla de sacrificado. ¿Pero dónde debe ser sacrificado el apóstol Pablo? Aquí en la tierra. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el apóstol Pablo sabía que iba a ser sacrificado aquí en la tierra, pero que su corona la iba a recibir en aquel día, y no solamente él, también todos los que aman la venida del Señor. Hasta aquí el día de hoy. En la próxima entonces vamos a ver el santuario y su sombra en el candelabro. Ahora sí vamos a hablar de las iglesias, porque ya ustedes vieron que cuando Jesús entra al santuario, entra a la mesa de los panes.